a que abráis vuestras Biblias. En el libro de los Hechos, vamos a tener unos versículos de introducción acerca de este relato que vamos a escuchar, que vamos a dar con la ayuda del Señor siempre. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, comienza el libro de los Hechos diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y aquí está el versículo de introducción que queremos dar en esta mañana. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que vamos a tener, con la ayuda del Señor, el título que le hemos puesto va a ser 5 encuentros que tuvo Jesús después de la resurrección. Y hemos podido ver el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Y el tema central, por lo que esas 6 semanas, esos 40 días, que Jesús, después de resucitar, se quedó hablándoles, y el tema principal lo dice, acerca del reino de Dios. Como eje, como central, acerca del reino de Dios. Y seguimos proclamando, continuamos año tras año, siglo tras siglo, diciendo que Jesús resucitó de entre los muertos. Aunque también todavía, y lo escuchaba también, no sé si vosotros, se escucha siempre por los medios de comunicación, por coloquios todos los años, y lo vi en una cadena de televisión también, este año especulando acerca de la veracidad de la resurrección de Jesús. Y ahí estaban hablando de la manera cultural que se representan diferentes pueblos, acerca de las procesiones, acerca de todo lo que se hace en la llamada pasión en esta Semana Santa, pero, y ya se decía, cuando se llega acerca de la veracidad de la resurrección, hay quienes, grandes intelectuales, personas famosas que salen por la televisión, incluso algunos historiadores, algunos periodistas, dudando y diciendo que eso es un cuento. Por lo tanto, se va diciendo todavía de que Jesús, para algunos, es algo impensable acerca de la resurrección de Jesús. Nosotros los creyentes seguimos afirmando acerca de la veracidad de su resurrección. Creemos que Jesús murió y al tercer día resucitó, porque todo lo que dijo es verdad. Porque si empezamos a dudar acerca de la veracidad de la resurrección, no tenemos nada. La persona que no cree en la resurrección de Jesús, que no se llame cristiano. Puede llamarse de otra cosa, porque el cristianismo, precisamente, la base es que Cristo resucitó de entre los muertos. Aquí vamos a ver algunos encuentros que tuvo Jesús después de resucitar. Ya sabéis que Jesús al tercer día resucitó, como iremos viendo algunos pasajes, pero estuvo 40 días, esas 6 semanas, que Jesús apareció de manera como él quiso, especialmente a sus discípulos, a quienes le habían seguido, para poder estar con ellos y poder proclamar acerca de la resurrección de Jesús, con el tema, ¿verdad?, hablándole acerca del reino de Dios, hermanos. El primer encuentro que vamos a ver en esta mañana, os invito también a recordar, pero quiero que hable también la palabra de Dios, que falta no hace siempre, poder leer acerca de la pasión, resurrección, muerte de Jesús. Hermano, haremos bien de primera mano en cada vez, ¿verdad? Yo sé que lo hacemos, pero conviene saber lo que la palabra nos dice y lo que no dice. Lo que dice y lo que no dice. Y aquí, el primer encuentro que tuvo Jesús
lo vamos a ver con María Magdalena. Dice que el Evangelio de Juan, el capítulo 20, empezando en el primer versículo, dice: el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, a Juan se está refiriendo, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían. ¿Cómo correrían estos dos discípulos juntos? Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, Juan, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando ella ha dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Hermanos, encontramos aquí, queridos amigos, primer encuentro que tuvo Jesús. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 9, resumiendo como hace Marcos este Evangelio, dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Así que vemos cómo aparece María Magdalena junto a las mujeres que fueron con ella para ungirle, como ya sabemos, y vemos que ella todavía no creía acerca de la resurrección de Jesús. Ya se ha dicho, ¿verdad? ¿Quién no removerá la piedra? Yo creo que estarían toda la noche pensando de cuando llegase el día, los rayos de luz por la mañana, ¿verdad? Para ir a ungir al Señor y su problema, su dificultad. ¿Quién no removerá la piedra? Menudo problema, ¿verdad? ¿Quién no va a remover la piedra? No, entre 3 mujeres no podrían. ¿Quién no va a remover? Y el versículo 13, ¿verdad? Cuando Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Es el llanto, ¿verdad? El lloro cuando un ser querido se nos va. Cuando vamos a algún entierro, cuando mueren cualquier amigo, cualquier amistad, cualquier, sobre todo, más, incluso cualquier familiar, llora. Y María está preocupada y está pasándolo más, abrumada por el dolor que Jesús. Y sabéis lo agradecida que estaba esta María Magdalena por lo que había hecho Jesús con ella, después de sanarle esos 7 demonios que nos dice que tenía, cómo ella, sintiéndose mal, Jesús la sanó. Y tenía, Señor, ese vínculo con Jesús. Amaba a Jesús. Quería seguirla. Jesús era una de las discípulas de Jesús también. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y vemos cómo aquí se confunde. Y vemos a quién busca. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Si es desesperante ver que Jesús había muerto, más desesperante es cuando uno va y ve que falta el cuerpo. Este es el contexto, ¿eh? El contexto, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Yo no sé si muchas veces hemos podido pensar. El problema de María, aparte de ir a ungir a Jesús muerto, ve que no está el cuerpo. Y está desesperada porque piensa que han robado el cuerpo de Jesús. Y el primero que le pregunta, pensando que el hortelano, la persona, más que el hortelano, allí es la persona responsable, donde está, le pregunta con su desesperación: María, ¿te has llevado tú el cuerpo de Jesús? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Dónde está ese cuerpo? ¿Cómo es posible que haya robado el cuerpo de Jesús?
Y ese es el problema y el contexto en cuanto María ve que falta el cuerpo de Jesús. Se lo han llevado. Y muchas personas pueden pensar así. Y yo lo escuchaba estos días atrás a grandes pensadores, a grandes escritores, a personas que salen en la televisión, muchos de ellos que son famosas, que no creen en la resurrección de Jesús. No creen. Y aquí vemos cómo este encuentro que tiene Jesús y dice, María, volviéndose ella, le dijo. No dice el texto por qué lloras, con lágrimas. Cuando alguien está llorando con lágrimas, no puedes tener una gran visión. Te falta visión. Si está llorando, lógicamente esas lágrimas pueden impedir. Aparte está volviéndose, está de espaldas. Pero hay una palabra profunda que sí sabía María. Cuando le nombra Jesús, María sabía de quién era. Desde que llevamos un ADN, cada uno con nuestra voz. Cada uno tiene un ADN. Somos únicos para Dios. Eres única para Dios. Y cuando le dicen María, ella se da cuenta. Ella reconoce la voz de Jesús. Nos dice el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Ella cree. Y lo primero, daros cuenta cuando va corriendo, primero para decirle a Pedro y a Juan, han robado el cuerpo de Jesús. Daros cuenta ya, después nos dice el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto y que él le había dicho estas cosas. Va con un encargo de lo que el Señor le había dicho. Y yo me imagino cuando entraron allí a sus discípulos, a las personas que habían seguido a Jesús diciendo, anunciándole, he visto al Señor con mis ojos. Lo he podido comprobar. El sepulcro estaba vacío porque el Señor se me ha aparecido y he visto al Señor. Cristo ofrece esperanza. Él está vivo. No creas que está muerto. A mí me gusta mucho decirlo en la mesa del Señor, sobre todo decirlo porque hay personas que no entienden, ¿verdad? No adoramos a un Dios muerto. No recordamos a un difunto. La mesa del Señor no es para recordar a uno que está muerto. No recordamos a una persona buena, no recordamos a alguien que existió, que pueda hablar muy bien acerca de esto, sino que adoramos, alabamos al Señor. Hablamos bien en lo que es alabar y sobre todo adoramos a un Dios vivo. El segundo encuentro que vamos a ver, os llevo a Lucas en el capítulo 24, en los versículos 15, el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 10 kilómetros, 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué discusiones o qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hay dos discípulos que van de Jerusalén a Emaús. Entonces tenían que coger el coche en San Fernando, un poquito a pie y otro andando. Había caminos en los cuales tenían que andar, era habitual. Y ve a dos que van discutiendo. Discutiendo en el sentido, nos dice aquí, que van
pues bueno, pues conversando. Algunos dicen que uno es Cleofás y otro puede ser que fuera Lucas, el escritor del Evangelio. Algunos dan por sentado, no lo sabemos, pero algunos dicen que podría ser Lucas el que estaba también con él, con Cleofás. Y daros cuenta, él se incorpora por el camino. Sabía que iban, ¿verdad?, a aquel lugar y se incorporaba a caminos. Y daros cuenta lo que le dice Jesús, versículo 17. ¿Qué discusiones o qué conversación son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y es algo que uno se da cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta, porque le hacen la pregunta. ¿Por qué estáis hablando? ¿Qué conversación vais llevando? ¿Y por qué estáis tan tristes? Aquí la palabra triste, ¿verdad? Algunos quizás dicen que también que esta tristeza irían también llorando. No lo dice el texto, pero algunos dicen puede ser que también fuesen llorando apenados. Y Jesús se incorpora en ese camino. Yo me hago la situación, hermano, y quisiera que hicierais esta situación, los caminos que llevaban de un pueblo a otro, de Jerusalén a esta aldea, y Jesús se incorpora con ellos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Para ellos iban tristes, y para ellos Jesús es un extraño. Jesús había resucitado, pero no le conocían. No le conocían. Y es lo que yo veo también muchas personas, ¿verdad?, que puede ser un extraño, aunque hablen mucho acerca de Jesús. Ya sé que algunos dicen, bueno, pero no le conocían porque había tomado otra forma. Vale, es verdad que sus ojos estaban velados por ahora, pero sí que Jesús se aparece a ellos, va con ellos, va andando con ellos. Un extraño. Un extraño. Y creo que en esta sociedad, todavía por mucho que se hable de Jesús, es un extraño. Creo que vivimos en una sociedad que es increíble, ¿verdad? Yo no sé los que habréis paseado por esta ciudad. Es increíble la gente, de todos sitios. Es verdad que hay vacaciones y vienen de todos sitios, otros salen, pero otras grandes capitales, Granada, Sevilla, abarrotado, todos los hoteles al completo, la mayoría, todo. Y la cantidad de personas, incluso hoy, esta mañana, hemos ido a comprar unas cosas, unos churros, y increíble, lloviendo, increíble cómo está de gente. Pero bueno, está lloviendo, es increíble la gente que hay en la calle. No sé si habréis salido por el centro, pero es increíble la gente que hay por la calle, que va por la calle, sobre todo por algunos sitios, ¿verdad? En las cafeterías, claro, en los sitios que está para no poder, hoy un día lluvioso, esta mañana, un extraño. Y aquí, hermanos, hay un versículo en los cuales realmente Jesús, este gran desconocido, le dice, ¿verdad?, en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido. Pero nosotros esperábamos el que había de redimir a Israel. ¿Redimir de qué? ¿Aquí qué quiere decir esto de redimir? ¿Verdad? La palabra redimir, ¿verdad?, que viene acerca de rescatar, no tanto aquí de la esclavitud, pero sí que de alguna situación adversa. Aquí nos quiere decir de alguna situación adversa que estaban pasando los judíos, que estaban pasando estas personas oprimidas por el Imperio Romano, estas cosas que Jesús como líder llevaba a grandes multitudes, algunos esperaban que hiciera algo. Este es el que realmente nos va a solucionar el problema. Este va a ser el que realmente nos puede dar la solución a los que nos oprimen. Va a tener algún arreglo con nosotros. Y además el tercer día no ha acontecido. Sí que había acontecido. Ellos todavía no se habían dado cuenta. Y hermanos, esta es la situación para algunas personas, ¿verdad? En el que está acostumbrado, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados, que hay que aportar. No iba a sacar de la situación y estamos aportando. Hay personas que quieren aportar para ganarse la salvación. Hay incluso personas que tienen que hacer algo, obras, y todavía
y todavía hay obras. Yo me he quedado asombrado también, algunas cosas que he visto también, no sé si lo he visto, todavía personas descalzas, detrás de esos tronos, descalzas, ensangrentadas a los pies, todavía. En el siglo XXI todavía hay personas que van con promesa, van descalzas, pensando, quiero aportar, sobre todo para pedir cosas que ellos tienen fe, sobre todo quien tiene un hijo enfermo, descalzo y lo que haga falta. Incluso su esposa enferma con enfermedades terminales y yo hago lo que haga falta, descalzo y lo que haga falta. Incluso a seres queridos, Señor, le piden, si tú me sanas yo te doy, yo te prometo que voy a ir, yo te voy a encender velas, yo voy a ir descalzo, yo voy a ir a cualquier sitio por muy lejos que sea y me cueste el dinero y quiero hacer una serie de cosas para que tú, si tú me das, yo te doy. Y te hago la promesa. Y conocemos algunas personas que van con promesa al santuario diariamente porque dice que lo prometieron a esa Virgen o a ese Jesús que ellos llaman para hacer esa penitencia, para poder agradecerle todo esto. Tengo que aportar, tengo que hacer, me tengo que sacrificar, tengo que hacer un esfuerzo para ganarme la salvación. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Yo recuerdo, y me impactó, porque yo lo había escuchado solamente de oídas, pero hace algunos años, como sabéis, yo he sido vigilante de seguridad y tuve que ir a Andújar, allí donde es la Virgen de la Cabeza, y tuve que ir allí. Claro, yo lo que primero me extrañó es que teníamos que subir un viernes, pero no bajar. Allí nos prepararon unas tiendas para poder dormir, había que quedarse allí porque era imposible bajar. Yo lo había escuchado, había visto algo, pero estuve allí el fin de semana, montamos, tuvimos que poner unas antenas bien altas para poder cobertura a los móviles y estuve allí este fin de semana, estuve allí con mi empresa. Y me quedé asombrado. Claro, allí contabilizaron, y era verdad, 500.000 de personas. 500.000 personas, 500.000 de personas aquí en el Cerro del Cabezo, aquí en Andújar, la Virgen de la Cabeza. Y yo pude verlo. Es verdad que había gente que lo que es romería, beber y comer, pero algunas personas, allí en el santuario, lo he visto, de rodillas, ensangrentadas, subiendo escalones, ensangrentadas. Personas ya mayores, con dificultad, subiendo los escalones que hay para el santuario, como promesa. Algunos decían, mi marido se muere, y lo he tenido por promesa. Mi hijo tiene una enfermedad terminal, y hago lo que haga falta, y subo escalones, y ensangrentadas las rodillas, lo que haga falta. Tengo que aportar, tengo que hacer. Ahora aquí Jesús, después de decir todo lo que le dijeron, Jesús deja que hablen y vemos el versículo 19, como le dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes. Y hemos dicho, pero nosotros esperamos. Una pregunta, ¿por qué no creyeron estos discípulos a las mujeres? ¿Por qué? Dar cuenta de lo que dice el 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Incluso después de decirles, estas mujeres, estos dos hombres, ¿verdad? Estos dos discípulos, Cleofás y el que iba, pues dudan. Y fueron algunos de nuestros sepulcros y hallaron como las mujeres le habían dicho. Jesús deja que hable. ¿Qué cosas? Y ellos le explican todo. ¿Por qué no creyeron? Y aquí, queridos hermanos, llega el momento que Jesús habla. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Dice el versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían que ellos conocían. Lo que Jesús le explicó acerca de esas profecías, acerca de que era necesario que él padeciese, es algo que ellos ya lo habían oído. No era algo que era la primera vez que oían, sino que ellos, ¿verdad?, o insensato. Aquí la palabra, ¿verdad?, tiene que ver mucho, no como impíos en el sentido insensatos, pero sí tiene que ver como lentos para comprender, débiles en cuanto a la tardanza de creer la Escritura. Es necesario, es necesario. La obra de la cruz del Calvario es necesario. Dice un himno, no hubo solución aparte de la cruz para reconciliar y darte la salud. Él tuvo que entregar a su Hijo, a Jesús. No hubo solución sino la cruz. Por lo tanto, hermanos, nuevamente decimos delante del Señor, y no debemos de cambiar, mis queridos hermanos, el Evangelio de Jesucristo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Incluso todavía la columna principal tenemos que presentar a Cristo muriendo por ti. Y hermanos, nos tenemos que hacer, y querido amigo, la manera de que hubo Jesús, ese Jesús de Nazaret, que fue crucificado en la cruz por ti. No hubo solución, porque la paga del pecado es la muerte eterna. Y hubo que morir un inocente Jesús, el Hijo de Dios, no un Dios inferior, no un profeta, no una persona buena, no un Dios menor. Hermanos, tenemos que nuestras fuerzas seguir siendo leales al Evangelio de Jesucristo. No hubo solución. Y aquí vemos cómo Jesús le explica todo esto, comenzando desde Moisés. Tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer la Biblia para las personas que se llaman cristianas, para las personas que creen en Dios, a su Dios, poder explicarles lo importante que es poder entender que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y son palabras dichas y dichas, hermanos, y yo muchas veces las repetimos, y algunos ya que tenemos cierta edad, pero tenemos, y lo decimos a los más jóvenes, hay que seguir repitiendo en el sentido positivo, digo, lo que es el Evangelio de Jesucristo. No hubo solución aparte de la cruz. Y vaya cambio, ¿verdad? Vaya cambio, cuando el Señor le explica, ¿verdad? Dice el versículo 32, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría, ¿qué? Las Escrituras. Aquí la clave, hermanos, no abría las Escrituras. La solemnidad de abrir la palabra de Dios. No es mi palabra, hermanos. No es tu palabra. Aquí no venimos a explicar cosas en el sentido nuestra, sino que es la autoridad de la palabra de Dios. Y somos fieles a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios y lo que no dice. Nos ardía el corazón cuando, ¿qué? Cuando nos abría, nos recitaba las Escrituras. ¿Qué sientes cuando abres las Escrituras? ¿Qué siento cuando abro las Escrituras? ¿Qué sentimos cuando abrimos la palabra de Dios? Cuando la abrimos y le pedimos al Señor que nos hable por medio de ¿qué? De su palabra. Y ir a la palabra de Dios con honestidad, pidiendo al Señor que Él se manifieste en la palabra de Dios, donde realmente nos va a dar ese alimento, ese maná que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos el pueblo de Dios conocer la palabra de Dios. Necesitamos poder explicar lo que dice la palabra de Dios. Por mucho que nos dije, para mí algo bueno que cuando me dice, tú siempre estás con la Biblia, ¡gloria a Dios! Que me digan, tú siempre estás con la Biblia. El problema es cuando me digan que eso lo dices tú, no conozcas la Biblia. Ese es el problema. Pensando que son nuestras ideas o pensando que son lo que pensemos. Qué importante, hermanos, cuando dice, eso siempre estás con tu Biblia. Amén, amén, amén. Siempre con tu Biblia. Conocer la Biblia. Otro encuentro que tenemos, hermanos, en Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan. No olvidemos que seguimos, ¿verdad? En esas 6 semanas que Jesús estuvo antes de ascender a los cielos. Nos dice el versículo 19 y 20 del capítulo 20 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Evangelio de Marcos, que nos tiene que resumir. Este texto es precioso, ¿verdad? Marcos 16:10, la segunda parte del versículo, nos dice algo precioso, en el que en este lugar dice que estaban tristes, ¿y qué? Y llorando. Hombres fuertes, no niños. Hombres corpulentos. Hombres de la mar. Hombres con las manos encallecidas de su trabajo. Personas que sabían lo que era el trabajo. Hombres ya, no niños. Y dice que estaban encerrados. Dice, no ilustra bien, cerradas las puertas. ¿Por miedo de qué? De que fueran a por ellos también. Lo mismo que habían crucificado a su maestro, ellos tienen miedo. Están tristes y llorando. Vaya escena, ¿verdad? Vaya para los que dicen que robaron el cuerpo de Jesús. Vaya valiente para los que dicen, no, estos robaron el cuerpo de Jesús. Pues mira lo que dice el Evangelio. Tristes y llorando, encerrados. Allí con 7 llaves tendrían todo, con la luz apagada, hablando despacio, son llorando, estando tristes. Tristeza de lo que hicieron con su maestro. Y Jesús le da algo, ¿verdad? Yo me encanta, ¿verdad? Como aquí se pone en medio. Y dice una palabra, hermanos, que necesitamos. Paz a vosotros. Yo necesito la paz del Señor. Muchas veces. Necesitamos esa paz del Señor. ¿Lo acordáis? En la última noche, a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esos miedos, sí, esos miedos que tenemos. Esos miedos de incertidumbres. Esos miedos de no conocer. Esos miedos de saber por qué me está ocurriendo esto a mí, no al otro, a mí. Esos miedos que muchas veces nos paralizan. Esos miedos que muchas veces no vemos respuesta. Esos miedos de muchas veces decepciones que llevamos, decepciones. De cosas que no hacen daño, de cosas que realmente estamos aquí y nos perturban. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y ante ese lugar que están encerrados, tristes y llorando, se presenta el Señor. Yo me acordaba de Isaías, las palabras de Isaías en el capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice que te voy a quitar los problemas, Aquí no leo yo, no te preocupes que los problemas, bueno, por supuesto que Él tiene autoridad para poder quitarlos, claro que sí. Si no el Señor, ¿quién lo va a tener? Pero hermanos, ante esos miedos se presenta el Señor. Paz a vosotros. Le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron. De estar triste y llorando, a poder regocijarse en el Señor. Y eso nos pasa, ¿verdad?, cuando vamos al Señor. Cuando podemos estar tristes y llorando, claro que sí. Por supuesto que es triste y lloramos, claro que lloramos. Y lloramos, claro que lloramos. Por supuesto, ¿quién dice que no? ¿Qué pasó Jesús con Lázaro? Si sabía que iba a resucitar. Jesús como hombre. Jesús como hombre. Porque Él te conoce. Él nos conoce. Bueno, y se lo dice en otro encuentro, ¿verdad? Vamos a ver lo que aconteció 8 días después. Nos dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después. ¿Por qué 8 días?
¿Por qué no inmediatamente? ¿Por qué no cuando él, bueno, pues aquí nos dice el texto, 8 días, una semana después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no sea incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, tomaste, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No fue ni uno, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, 10. Judas ya no estaba. Que le dijeron, hemos visto, Tomás, hemos visto a Jesús. Y no ha dicho que veamos las señales de las manos, de los clavos y de su costado. Y Tomás dice algo que ya se decía aquí, Tomás, no estamos hablando de un incrédulo. Si yo no lo veo, no lo creo. ¿Qué enseñanza tiene esto, hermanos? Pues tiene una enseñanza preciosa, que muchas veces cosas que sabemos, cosas que nos lo explican, nos lo predican, nos lo dicen, hay veces, hermanos, que nos cuesta. Hay veces que esa información que nos da, esa experiencia de hermanos, de hermanas nuestros que nos dan, muchas veces somos incrédulos también de corazón. Muchas veces nos lo dicen, nos cuesta creer. Nuestra fe se debilita. No digo que perdamos la fe, no, pero que se debilita sí. Como los discípulos, ¿verdad? Si tuvierais la fe como una mostaza, como un grano de mostaza, un poquito de fe. Hermanos, necesitamos ejercitar la fe en el Señor. Que nuestra fe vaya en aumento, que nuestra fe vaya cada vez más dependiendo del Señor. Que dependamos cada día más del Señor. Y aquí vemos a Tomás, una persona que no estuvo con ellos. Algunos dicen, ¿dónde estaría? Bueno, se perdió la bendición. Pero cuando él lo comparte, cuando lo dicen, él tiene algo que lo dice, ¿verdad? Yo me imagino, cuando se aparece otra vez y está allí Tomás. Yo no sé si Tomás se escondería por allí, yo creo que sí. Dijo, madre mía, pues lo que me han dicho es verdad. ¿Y Jesús qué dice? Tomás lo llama. Pon aquí. Yo me imagino, ven acá. Conocía a su maestro. Tomás, ¿dónde está? No está en el rincón, ven. ¿Cómo que vaya? Ven acá, mira. La señal. La señal. Acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús, para toda la persona que no crea en Él, va a tener la señal de los clavos. Y para las personas que rechacen el Evangelio, para las personas que no quieran aceptar al Señor como su Salvador y Señor, un día mirarán al que traspasaron el costado de Jesús. Mirarán qué hemos hecho con la muerte de Cristo, de Jesús. Ese sacrificio que nos decían una y otra vez que creyéramos en Él y hemos rechazado, un día mirarán al que traspasaron. Porque Dios Padre mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario. ¿Qué vas a hacer con el sacrificio de Jesús? Aquí no se trata que discutas. Aquí no se trata que des tu opinión acerca del sacrificio de Cristo. Nos pueden dar muchas opiniones si salimos a la calle o los que están escuchando este audio acerca de lo que tú creas acerca de la pasión de Jesús. ¿Qué te puede hacer llorar de lo que hicieron con Jesús? ¿Qué te puede hacer llorar? Qué pena, qué lástima lo que hicieron con Él. Pero eso no es suficiente. Mira, la señal de las manos con los clavos y el costado. Un día, nos dice aquí el profeta Zacarías, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, Zacarías 12:10, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y por último, el capítulo 21, versículo 15, para terminar, que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese Pedro impulsivo, ese Pedro, ¿vale?, que es el valiente delante de todos, lo dijo por eso, en aquella noche. ¿Dónde vas, maestro? No, donde yo voy ahora no puedes venir. Y es delante de todos, ¿acordáis? El Evangelio de Juan, capítulo 18. Mi vida pondré por ti. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Yo muero por ti. Maestro, si tengo que morir, muero yo antes que tú mueras. Vaya palabra, ¿eh? Tú vas a morir, vamos. Doy mi vida. Que muera yo en vez de tú, a su maestro. Y ahora le dice, ¿me amas? Ojo, a mí me hace pensar, ¿eh? ¿Cuánto amo al Señor? Tranquilo. Claro que le amamos. Claro, por supuesto que le amamos. Somos hijos suyos. Por 3 veces, ¿me amas? Y ya no dice Pedro, mi vida voy a dar por ti. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero. Todavía continúo aquí. Después de mis fallos. Todavía. Después de haberte negado 3 veces. 3 veces. Incluso maldiciendo y hablando palabrotas para que no se den cuenta que es un discípulo. Eso es lo que le pasó a Pedro. Aquel patio de Anás y Caifás. Juramentando y hablando. ¿No os podéis imaginar? Claro, esto no puede ser. Hablando de la manera que habla. Y Pedro, tú lo sabes. Una gran lección, hermanos, que encontramos aquí. Tú sabes que te amo. Y terminamos, ¿verdad?, con el versículo que hemos leído. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esas 6 semanas. Cómo me hubiese gustado estar en ese cursillo intensivo. Lo del centenillo, que sepáis que viene de aquí, esta palabra. Cuando se hacía, esto no es un campamento, esto es un cursillo intensivo. Esos 40 días. Tiene que ver. Esos 40 días, esas 6 semanas que tuvo Jesús con sus discípulos acerca del reino de Dios. Hemos visto encuentros que tuvo Jesús después de resucitar. Y tenemos el encargo, ¿verdad? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un Dios que no nos deja a su antojo. No tenemos un Dios caprichoso como nosotros. Hoy vengo, mañana no vengo. Hoy estoy bien, mañana no estoy bien. Hoy hago esto, mañana no lo hago. Tenemos un Dios fiel. Su fidelidad es grande, cantamos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo también diría, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de lo que durmieron es hecho. Sabiendo, diría el apóstol Pablo también, que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros, también nos resucitará con Jesús. ¿Tiene seguridad de salvación? ¿Dónde vas si te ocurriera cualquier cosa? Aquí no vale, yo creo, me parece. No estoy seguro. Yo pienso. Creo que sí. No. Aquí es seguridad. No porque lo diga yo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Hay una persona que quiero mucho, que su padre es un fiel creyente y él no. Y me decía que estaba un poco enfadado con Dios, porque su padre había fallecido muy pronto y podría estar disfrutando de su jubilación. Y yo le dije, bueno, vale,
Yo no te puedo responder porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, pero sí te puedo decir algo. ¿Tú crees en lo que tu padre creía? Porque estás a tiempo de creer en el Señor, poder entregar tu vida al Señor y saber que después de un tiempo va a ver a tu padre. De otra manera, no va a poder estar con él. Daros cuenta. Nos jugamos toda una eternidad. Y nosotros sabemos con seguridad que nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros maestros que nos han precedido, que están con el Señor, un día yo estaré allí con él. No porque yo sea bueno, ¿eh? Aquí no somos buenos ninguno, ni el que predica. Pero sí somos hijos de Dios, hijos de Jesucristo, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero hacer un llamamiento delante del Señor con toda solemnidad. Para este domingo llamado de resurrección pueda entregar tu vida al Señor. Y pueda decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Señor, tú moriste en la cruz por mí. Señor, y derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por mis pecados. Y hoy, Señor, en este día, que es tiempo aceptable, te entrego mi vida y quiero que tú limpies mis pecados. Si hay alguna persona aquí que lo haya dicho de todo corazón, el Señor dice que el Señor te perdona y te salva. Que el Señor te bendiga, hermanos. Querido amigo, querida amiga, todavía es tiempo aceptable al Señor para entregar tu vida y pedirle perdón al Señor por tus pecados. Señor, te damos las gracias, Padre, porque, Señor,